Y estamos ya entrando y creo que ya estamos en vivo. Así que qué bueno, ahora sí pudimos entrar súper puntuales. Ya, Bien. ahora sí estuvimos a la hora exacta. Así que, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos están acompañando en esta noche. Contarles que el día de hoy vamos a continuar con el tema que hemos venido trabajando, que es estos temas de psicoeducación en lo que es eh, el informar qué es lo que es las drogas, cuáles son los mitos que hay alrededor de las drogas. Y hemos decidido pues abrir el espacio para que sean, o mejor dicho, poder saber eh, qué es lo que pasa con la marihuana, qué es lo que pasa con el alcohol, y hoy vamos a ver con otros tipos de drogas que también es importante que conozcamos, que los papitos y mamitas vean esto para que lo puedan, eh, el conocimiento da poder, mi Cata, el conocimiento da poder y yo creo que es súper importante saber para qué es lo que pasa, cómo podemos enfrentar toda esta situación del mundo de las drogas que finalmente están a la orden del día, digo yo, Ajá. y que a veces es algo que se excluye, que no se quiere mirar o que no se quiere aceptar o que inclusive causa hasta vergüenza aceptar que está dentro del sistema y que es algo que finalmente en muchos sistemas nos toca. Así que bienvenida, mi Cata, gracias por estar aquí, acompañarnos. Y bueno, cuéntanos vamos a hacer de pronto un resumen pequeñito, un recorderis pequeñito de lo que hemos visto en cuanto a lo que es el consumo de alcohol, consumo de marihuana, y nos vas a decir, por favor, qué tema vamos a hablar el día de hoy. Ya, chévere. Bueno, creo que las veces anteriores, en las sesiones anteriores, habíamos hablado del alcohol y habíamos hablado de la marihuana como estas dos drogas que son de alguna manera el puente para el consumo de otras drogas, digámoslo así, más fuertes o como identificadas como químicas, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de un tipo de drogas, sí, que son los estimulantes, que si bien son drogas que se conocen mucho y se usan mucho, pues son consideradas por ser ilícitas, sí, y por ser químicas, netamente se las ve como drogas más peligrosas que otras drogas, ¿no? De estas drogas, de los estimulantes, tal vez la más conocida es la cocaína, ¿sí? Que se elabora a través de la síntesis de la hoja de coca, ¿ya? Eh, y que es una droga básicamente que va a estimular el sistema nervioso central y por lo tanto, cuáles van a ser las características de la persona que utilice esta droga o cuáles van a ser los síntomas que va a presentar la persona cuando utilice esta droga. Básicamente, falta de sueño, falta de apetito, verborrea, sensación de sentirse vigoroso, de sentir mucha energía. Esto en un primer momento, esto sobre todo en las primeras experiencias, hay una sensación de socialidad también, de sentirse extrovertido, de sentirse capaz de ser muy sociable, muy hablador, ¿sí? Entonces, esta droga cae muy bien entre algunos adolescentes que son tímidos, que tienen pocas habilidades sociales, entonces como es un estimulante, de alguna manera lo que hace es evitar que la persona sienta vergüenza, por ejemplo, porque se desinhibe, los estimulantes desinhiben, entonces la persona al sentirse desinhibida deja de sentir vergüenza social, deja de sentir ansiedad social, se siente tranquilo cuando habla, se siente como más espontáneo. Y al suceder esto en las primeras experiencias y si hay de base estos problemas de socialización, es muy probable que la persona busque sentir otra vez o tener las mismas experiencias que además son frecuentes durante la adolescencia y la juventud de la misma forma, ¿no? Porque evidentemente la incapacidad para socializar en la adolescencia, en todos los momentos de la vida es difícil, pero durante la adolescencia y durante
la adultez temprana, es todavía más importante esta situación de socializar, de tener amigos, de sentirte bien con tus pares, ¿no? Y al no haber desarrollado estas habilidades, entonces, de alguna manera, los estimulantes te van a dar esta sensación momentánea de que sin ningún trabajo se soluciona esta dificultad, esta falta de asertividad a nivel social y entonces tú te sientes, entre comillas, bien y con todas las señales que dije antes, ¿no? Eh, Mi Cata, te voy a ir interrumpiendo porque sí me gustaría que sepamos, porque bueno, yo no conozco casi nada del tema, entonces pienso que podemos ser un buen canal para que las personas que tampoco conocen puedan irse enterando de cómo funciona esto. Entonces, si tú dices que la cocaína, sobre todo, es un desinhibidor, podemos decirlo así, y el alcohol también es un desinhibidor. La diferencia estaría en que el uno, de alguna manera, se te nota físicamente, la cocaína se nota físicamente, es decir, si es que un adolescente consumió el día de hoy cocaína, se le va a notar físicamente, va a llegar a casa, porque claro, si es que tomas, se te va a oler y los padres te van a castigar, etcétera, 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 que es como que notorio. Además, de pronto viene esta parte de no poder caminar, de no poder sostenerte bien, de no poder hablar bien. En cambio, cuando usas este otro tipo de droga, lo que entiendo es que más bien es como que te empoderas de ti mismo. ¿Es así? Daría esa impresión. Lo que pasa es que en el caso del alcohol, el alcohol pasa, digamos así, o la persona que consume alcohol pasa por distintas fases, ¿no? Porque sobre todo en el inicio, tú sabrás, la típica intoxicación que es la borrachera, tiene como distintos momentos, ¿no? En el inicio estás desinhibido porque el alcohol al fin y al cabo es un depresor, pero también tiene esta capacidad de desinhibir a las personas, entre comillas, de hacerles sentir una especie de relajación, ¿sí? Y te puede llevar inclusive como consecuencia de esta depresión que al fin genera del sistema nervioso, te puede llevar inclusive a la inconsciencia total. Y sucede esto de que se conoce como me perdí, no me acuerdo de nada, no sé qué hice, hubo un momento en el que ya consumí y ya me olvidé. ¿No? Pero hay como distintos momentos. En cambio, en la cocaína es como más claro y es desde el inicio el efecto, este efecto como vigorizante, este efecto estimulante. No tiene estos distintos momentos. Sí, como sí sucede en el alcohol. En la cocaína, las señales, los síntomas de la intoxicación por cocaína son bastante más estables, sí, y de hecho son notorios, ¿ya? Son notorios, pero recordemos que como las familias en general pasan por este proceso de negación del que ya habíamos hablado, que es esta incapacidad y esta dificultad para poder ver que hay un problema en casa por todo lo que dijiste antes, vergüenza, miedo, a veces también algunos mitos y temas culturales, morales en relación a esta enfermedad, a este trastorno. Entonces, claro, se hace un poco más difícil por toda esta carga emocional que implica todo esto de lo que estamos hablando, entonces es difícil en general como para una familia decir, sí, mi hijo tiene este problema. Pero en general las drogas sí van a impactar en los chicos, digamos así, y van a ver señales, ¿no? Por ejemplo, las personas que consumen cocaína con frecuencia son personas que siempre están como hiperactivas, demasiado inquietas, habladoras, ¿no? Hablan como todo el tiempo, no te escuchan, están como frenéticas, ¿ya? Generalmente se trastoca el ciclo sueño-vigilia, entonces son personas que duermen en el día y en la noche pasan despiertos, son estas personas que pasan en toda la fiesta, desde que empieza la fiesta y son estas personas que no se duermen nunca, ¿sí? Porque cómo es que a veces se va del alcohol a la cocaína, esto es bastante frecuente, esta mezcla, ¿no? Del alcohol que en algún momento te ha dejado deprimido, entonces con cocaína las personas sienten como que la borrachera pasó,
Y entonces poco a poco las personas van o combinando estas dos drogas, y esta combinación de paso puede ser letal, y de hecho muchas veces es letal o al menos muy, muy peligrosa para la salud. Y otras veces, en cambio, pues las personas van haciendo este cambio paulatino, ¿no? Ya dejan el alcohol y empiezan a consumir cocaína, y entonces la cocaína, claro, en el inicio las dosis que vas a necesitar van a ser tal vez cada hora, cada 2 horas, después disminuirá y serán cada media hora, y las personas que ya tienen una adicción franca a la cocaína pueden necesitar dosis, en el caso de la base de cocaína, pues una detrás de otra, tal vez con intervalos de algunos minutos, y en el caso de la cocaína inhalada, tal vez con un intervalo de entre unos 10 y 15 minutos, tal vez un poquito más. Eh, y dependiendo también la cantidad que se consuma la dosis que se consume a cada vez, ¿no? Entonces, claro, todo esto va a determinar la presencia de los síntomas, la intensidad de los síntomas y también el riesgo de salud que va a vivir la persona. ¿Ya? Pero sí, sí es notorio. Por ejemplo, si tú le ves a una persona que está hablando demasiado, que está demasiado acelerado, porque la intoxicación por cocaína tiene un símil muy grande a la manía. La persona se pone a hablar fantasías, generalmente megalomaníacas, es decir, hablar, por ejemplo, de muchos millones, hablar de mucho dinero que va a ganar, de grandes negocios, de grandes cosas, y hablar de forma muy acelerada, a estar inquieto físicamente, a no poder estar sentado, no poder estar parado, necesitar estar todo el tiempo como hablando y moviéndose, ¿ya? Entrando, ingresando al baño o algún lugar donde pueda volver a consumir otra dosis, porque recordemos que igual cuando tú dejas de estar intoxicado y sientes el bajón de la cocaína, la persona siente una, una especie de depresión, sí, muy, muy, muy profunda. Entonces la persona llega como a tenerle miedo a este bajón, y entonces ya cuando ellos sienten que está pasando el efecto de la cocaína, pues recurren a otra dosis y a otra dosis. Y entonces, claro, esto hace que evidentemente la intoxicación genere síntomas en la persona más intensos, pero con el riesgo siempre de que dure menos el efecto de la dosis y sea más fácil que la persona caiga digamos, en un cuadro depresivo profundo, ¿no? Entonces, más bien, yo creo que si somos atentos y sobre todo si es que tratamos de ser cuidadosos en la observación, sí podemos darnos cuenta que un hijo está consumiendo estimulantes, ¿ya? Eso no es tan difícil en realidad. Okay. Mikata, y tú hablabas de, por ejemplo, porque me imagino que cuando ya empiezas a consumir y el consumo ya es repetitivo, repetitivo y requieres de más y más, me imagino que las dosis cada vez que vas requiriendo son más altas para lograr o para pretender lograr un efecto parecido al anterior o al inicial cuando empezaste a tomar este tipo de estimulantes. ¿Qué daños, tanto físicos como mentales, empieza a generar el consumo de este estimulante? Verás, en general los daños van a depender muchísimo de la dosis, y vamos a hablar un poquito de las formas en las que se puede consumir la cocaína y cuáles son el impacto, cuáles son los distintos impactos que se puede dar en cada uno de los casos. Entonces, la cocaína se puede utilizar básicamente de 3 formas: inyectada, inhalada y fumada. Aquí en el Ecuador se utiliza sobre todo inhalada y fumada, ¿ya? Poca es la gente que aquí por lo menos utiliza inyectada, pero evidentemente la manera más directa de que llegue eh, la cocaína al cerebro, y cuando es más rápida la intoxicación, es cuando se la inyecta, ¿ya? Igual, cuando se la inyecta debe ser altamente pura, ¿ya? Si no es así, evidentemente puede provocar desde daños en la vía intravenosa, hasta daños cerebrales severos, ¿no?
por lo directo de la vía, ¿no? Igual, es fácil es fácil una sobredosis de cocaína por este medio, ¿no? Es bastante fácil y debo decir que en general la intoxicación es muy intensa, ¿ya? Es muy, muy intensa. Sí, entonces todos estos síntomas de los que hablamos son muy intensos y fácilmente la persona puede llegar inclusive a una psicosis paranoide típica de la cocaína, que es esta psicosis de persecución en la que tú sientes que te están persiguiendo constantemente, ¿ya? Entonces, digamos, aunque no es muy común, pero es una manera en la que se puede consumir cocaína provocando este tipo de daños. Las dos formas más comunes en las que se consume acá la cocaína es inhalada, ¿ya? De igual manera, al consumir la inhalada, la cocaína que se consume debe ser pura. La que se consume inhalada es el clorhidrato de cocaína, ¿ya? También la vía es directa, es nasal, entonces es directa y dependiendo de la pureza, ¿ya? Y la cantidad también puede haber daños en la vía nasal, ya perforación en las vías nasales y también daños cerebrales. De hecho, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares y los infartos cerebrovasculares están muy relacionados con el consumo crónico de cocaína, al igual que el infarto del miocardio, ¿sí? Es muy frecuente que las personas que han consumido cocaína de forma crónica por cualquiera de las vías padezcan esta enfermedad. Y muchas de ellas yo conocí una persona realmente muy cercana a mí que consumía cocaína crónicamente por al menos unos 15 años, que más o menos es el tiempo entre 15 y 25 años, es el tiempo promedio que vive una persona adicta a la cocaína. Esta persona murió con un infarto al miocardio, ¿sí? Entonces, estas son de las complicaciones que se van a presentar en el consumo de cocaína. La otra forma en la que se consume la cocaína es fumada. Generalmente, y el problema de la cocaína que se usa fumada o que se fuma es que es sumamente impura, ¿ya? Porque en realidad es como los restos que quedan del procesamiento del clorhidrato de cocaína. Entonces, generalmente es más barata, es muchísimo más barata, pero es una forma más adictiva que la cocaína inhalada. Entonces, las personas generalmente cuando ya ven que el presupuesto, porque por ejemplo, una dosis de cocaína inhalada puede costar, no sé, aquí en el Ecuador tal vez entre 10 y 15 dólares, ¿sí? Más o menos, dependiendo de la pureza. Mientras tanto, creo que una dosis de base de cocaína debe costar entre 2 y 3 dólares. Entonces, realmente es mucho menor el costo y esto le hace pensar a la gente a veces que es adecuado hacer un cambio, ¿no? De la cocaína inhalada a la cocaína fumada, pero resulta que la cocaína con esta presentación fumada es mucho más, la que se fuma en la base es mucho, mucho más adictiva y entonces las personas a veces necesitan dosis casi seguidas, o sea, al minuto pueden consumir 50, 60, 100 dosis en una noche, ¿no? De base de cocaína fumada. Y claro, y esto también con serios problemas para la salud, igual problemas cardíacos, igual problemas cerebrales y, y otros problemas que, bueno, tienen básicamente que ver con el consumo de casi todas las drogas, pero disminución de peso, eh, problemas respiratorios, básicamente estos son los problemas mayores, además de los ya referidos anteriormente. Y todo esto tú lo puedes ver porque el consumo de cocaína va a generar un deterioro en la presentación personal, en la apariencia de la persona, el color de la piel cambia, ¿sí? Y claro, puede ser que tú no te des cuenta al inicio, pero cuando una persona está consumiendo crónicamente drogas y específicamente esta droga, la piel se torna como morada de alguna manera, oscura café, entre café y morada.
y las ojeras son típicas en las personas que consumen esta droga. Entonces, es muy difícil no identificar que algo está pasando con un familiar. ¿Ya? Además, la flacura es una flacura típica igual, o sea, es en poquitos días las personas bajan muchas libras, ¿no? Porque cuando tú consumes estimulantes, pierdes el apetito. Entonces puedes pasar consumiendo días, ya prácticamente sin comer. Entonces esto te va a llevar evidentemente a desnutrirte, pero también a perder peso. Y esto es muy evidente. Uh-huh. Mi Cata, tenemos una pregunta. Gaby nos pregunta y dice, ¿esos infartos de los que estábamos hablando se pueden dar en qué caso? Ella presenta dos opciones. ¿Por el consumo de muchos daños o por el consumo de cada vez que inhala el consumidor? O sea, por el consumo exagerado, o sea, o por el tiempo o por la cantidad, En más o realidad, menos. claro, en realidad puede ser por las dos circunstancias, ¿sí? Recordemos que la intensidad evidentemente es un criterio diagnóstico para determinar si hay dependencia y también la frecuencia y por supuesto el tiempo de consumo que tenga la persona, ¿ya? Entonces, va a depender muchísimo, otra vez, también de la sensibilidad que tenga la persona. Del Hay estado de personas, salud. claro, y el cómo impacte esta droga en el cuerpo. Mira, yo en el tiempo que llevo atendiendo personas que consumen drogas, yo he conocido personas que han consumido desde los 13 años, llegan a 50 años y tienen un corazón intacto. He conocido esos casos y realmente me parece, no sé, que es casi milagroso, pero yo he visto a esas personas y he visto muchachos que han consumido 5 o 7 años y ya presentan problemas cardíacos o ya han presentado accidentes cerebrovasculares y son chicos que han empezado a los 15 y a los 25 y ya tienen complicaciones de este tipo. Entonces, realmente no hay como una receta, digamos así. Pero lo que sí dicen los estudios con muchísima claridad es que una persona que consume al menos habitualmente cocaína es más proclive a presentar infartos cerebrovasculares e infartos cardíacos, ¿no? O sea, y tener problemas en general cardíacos. Eso es innegable. Ahora, todo va a depender de cómo sea tu organismo. Yo, es más, ahorita me acordaba justamente de un paciente con 50 años, consumía cocaína desde los 13 años, porque él casi que tuvo un consumo corto de alcohol, corto de marihuana y casi que su droga de predilección fue toda la vida la base de cocaína. Y cuando le hicieron sus exámenes, él tenía muchos problemas físicos, ¿no? Tenía tuberculosis o había pasado por una tuberculosis, tenía desnutrición, tenía problemas hepáticos eh, relacionados también con un proceso de callejización de muchos años, pero realmente no tenía problemas de circulación que son frecuentes en personas que consumen esto. Entonces, va a depender muchísimo también del organismo y de la sensibilidad que tenga la persona. Eso es así. En Claro, ese... del grado, incluso de las defensas que va generando el cuerpo, porque también podemos decir que hay veces, y que yo he sabido que una vez que ya dejan de consumir, de hecho que personas que ya dejaron de consumir y después de un tiempo empiezan a presentar los problemas físicos por haberlo hecho antes o tal vez en la juventud o qué sé yo, ahí es donde recién empiezan a presentar problemas físicos y ya cuando no existe el consumo. Exacto. Hay personas que, por ejemplo, mientras consumen no sienten nada y dicen algo así como yo soy súper sano, mira, a mí no me pasa nada. Dejaron de consumir, pasan unos pocos meses y empiezan a presentar un montón de complicaciones. Hay esos casos y hay otros casos en los que hay una pequeña abstinencia de 2 semanas y después el organismo está intacto. Hay todos esos casos, sí, pero más allá de estas particularidades, lo que sí conocemos es que una persona que consume cocaína y o cualquier otro estimulante de forma frecuente o al menos habitual es más proclive a desarrollar estas enfermedades, ¿no? Las demencias cerebrovasculares también. Eso te iba a decir, Cata, porque bueno, hablemos de que el peor escenario, o no sé si el mejor, bueno, yo no sé
es la muerte. El escenario letal va a ser la muerte. ¿Qué pasa cuando las personas viven años con esto? ¿Qué tipo de daños cerebrales son los que pueden manejar o los que pueden tener o que tendrían que vivir con eso? Es decir, si yo consumí mucho tiempo y después tuve un daño cerebral y luego pues tendré que cargar con eso el resto de mi vida. ¿Qué tipo de daños son los que tienen? En el largo plazo es que, por ejemplo, los infartos cerebrovasculares te pueden dejar en coma, por ejemplo, sí, Mm. pueden generarte una hemiplegia y cuestiones así muy graves. De hecho, pueden, dependiendo en el sitio del cerebro en el que se encuentren, pueden disminuir en un grado, puede ser leve, moderado, grave y muy grave, cualquier o varias funciones intelectuales, ¿no? Desde el habla, pasando por el razonamiento. También hay estudios que dicen que las personas que consumen cocaína de forma frecuente presentan dificultades en todo lo que tiene que ver con la función ejecutiva, ¿no? Porque hay una afectación importante en el lóbulo frontal y prefrontal. También hay estudios que nos hablan de eso y esto quiere decir ya de manera más sencilla que las personas que consumen cocaína van a tener dificultades para el análisis, la síntesis, la capacidad de planificar, la capacidad de ejecutar, la capacidad de eh, organizar una actividad, aunque sea muy simple, ¿no? Entonces, estas, por ejemplo, son pérdidas que son típicas de las personas que han consumido drogas y básicamente estas drogas por muchos años. Por el otro lado, también hay personas que pueden desarrollar psicosis, ¿sí? Porque normalmente en las intoxicaciones de cocaína hay una psicosis paranoide, ¿no? Se puede presentar fácilmente psicosis paranoide, que es como dije antes, esta psicosis de persecución en la que la persona se siente perseguida. Esa es una psicosis y también otra psicosis en la que se afecta muchísimo el sentido del tacto, en la que las personas sienten como si hubieran gusanos dentro de la piel, ¿sí? Y si bien es cierto, este tipo de psicosis se presenta con estas características, se presenta muchísimo en la cocaína, se presenta con muchísima más frecuencia en el consumo de otros estimulantes como las anfetaminas, por ejemplo. ¿Ya? Y es por eso que tú ves algunas fotos, y yo sí les recomiendo que vean algunas fotos de qué hacen las anfetaminas, que son básicamente estimulantes también, y tú ves que la gente tiene como la cara llena de lacras y llena de lastimados, y es por esta psicosis típica de las anfetaminas, por ejemplo, en la que la gente siente que tiene bichos o seres dentro de la piel, ¿sí? Y entonces trata de sacarse y se lastima, se hace lastimados importantes. De igual manera, hay que decir, ¿no? Que más o menos una persona adicta a la cocaína, el tiempo promedio de vida es entre 25 y 30 años, más o menos, ¿no? 30, 35. Y con otros estimulantes que están de moda en este momento, como las anfetaminas, es menor, ¿no? Entre 10 y 15 años se dice, con afectaciones más rápidas, más fuertes también y pues con un deterioro de las esferas de la vida mucho más acelerado. Esto es lo que Ujú. se puede... Ajá. Sí, bueno, nos comparte, Gaby nos dice que las personas que usan esta sustancia se pueden sentir perseguidos y también como que todo el mundo está en su contra. Y bueno, creo que esto también viene a ser, aparte que me imagino que es del consumo, pero viene a convertirse como en un rasgo de personalidad de las personas que usan drogas, porque es como la victimización y ya viene a ser más un rasgo de carácter o tiene que ver con el consumo, Cata. Verás, en general, en esto de la personalidad,
estamos como un poco entrampados, ¿no? Los psicólogos y los psiquiatras que trabajamos en esto, porque a veces es más fácil identificar qué fue primero, si es que la persona ya era de tendencia muy desconfiada, de rasgos paranoides, como se llama la personalidad en la que hay muchísima desconfianza, ¿sí? O si es que la droga hizo cambios estructurales en la personalidad del sujeto. Estas dos posibilidades también existen. ¿Ya? Hay algunas cuestiones ya más específicas que en la evaluación te permiten identificar en la mayoría de los casos si es que lo primero fue la personalidad o si es que hubo un cambio estructural de la personalidad por el consumo de drogas. ¿Ya? Inclusive algunos autores que han estudiado a fondo precisamente estas posibilidades, porque son como enigmas un poco de la psicología, dicen sí. En realidad hay muchas veces en las que la personalidad parece ser un factor de riesgo para desarrollar esta adicción a esta droga específica, pero también hay otros estudios que alimentan la idea de que la droga, específicamente la cocaína y algunos estimulantes pueden hacer cambios estructurales de la personalidad de un sujeto en el tiempo. Realmente hay como ambas posturas, ¿no? Ujú, ujú. Dice, aquí tenemos una pregunta, dice, de Gaby que nos está haciendo y dice, esa sensación que usted menciona de que sienten cosas en la piel, ¿se da cuando han consumido o es posterior al consumo, el mutilarse la piel, la cara y eso? Generalmente se da mucho más durante la intoxicación, ¿ya? Puede darse posteriormente, pero esta característica específica es propia más que nada de la intoxicación. Eso Ujú. es más. Perfecto. Cata, bueno, ¿se puede salir de esto? Porque como se lo pinta, obviamente me parece que es algo sumamente difícil porque te vas a afectar a nivel emocional, te vas a afectar a nivel físico, te vas a afectar a nivel psíquico, a nivel fisiológico, es decir, toda la afectación que tiene el cuerpo y la mente y la salud emocional, me parece que es sumamente fuerte y potente. ¿Se puede salir de esto? ¿Cuál sería el camino? Verás, evidentemente tratamientos existen y en este momento hay tratamientos psicoterapéuticos combinados que funcionan muy bien en el tratamiento precisamente para los distintos niveles de adicción. Retomemos lo que habíamos hablado las sesiones anteriores. No todos los consumos son crónicos, ¿ya? Entonces, no todos los consumos, no todas las dinámicas de consumo responden o van a responder a una misma forma de tratamiento. Lo que sí, culturalmente hablando, si una persona ya está consumiendo cocaína, probablemente ya tiene un consumo crónico. Sí, porque como te decía, como que otras drogas como el alcohol y la marihuana funcionan muchas veces de puente para estas otras drogas consideradas más tóxicas. Y digo consideradas más tóxicas así con mucho cuidado porque la cocaína es tan tóxica como el alcohol y como otras como la misma marihuana, ¿ya? Pero culturalmente tienen distintos niveles, o sea, el colectivo, sí, el imaginario colectivo no les da la misma categoría de drogas a estas drogas. O sea, cada cual tiene sus diferencias, ¿no? La gente dice, no, yo solamente lo natural, marihuanita nomás, no, yo solo traguito, yo no me meto a otras cosas densas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto te habla que para las personas es diferente. Sí, más allá de lo que podamos decir los psicólogos y lo que digan muchísimo los estudios del impacto de las drogas y todo esto, la gente entiende de diferente manera el consumo de cada una de estas drogas. Entonces, normalmente desde estos aspectos culturales, cuando una persona ya está consumiendo cocaína, está o está teniendo un consumo crónico de cocaína, ¿ya? Y ya Ujú. pasando por el consumo de otras drogas y generalmente ya
no, seguramente la cocaína puede ser su droga de predilección, pero probablemente combina con otras drogas que pueden ser el alcohol, que pueden ser la marihuana, precisamente un poco para bajar este nivel de aceleramiento, sí, y de hipervigilancia que acaba siendo horrible, invivible, un infierno para la persona que está viviéndolo, ¿no? Entonces, digamos, hay estas estrategias que son peligrosísimas a nivel orgánico, pero que evidentemente quien está consumiendo drogas pues lo hace y lo hace con bastante frecuencia, poniendo más en riesgo el corazón, poniendo más en riesgo al cerebro y el sistema Y nervioso en general. Pero claro, esto... sí, Cata te decía que, y con mucho conocimiento, de porque consumo. parece que tenemos un problema con Catalina Por supuesto. en la conexión. Ujú. Ahí parece que ya regresaste, mi Cata. La evaluación del... Sí, en efecto tuvimos un problema de conexión con Catalina y el tema y lo que estábamos tratando es que precisamente parecería que lo peligroso que puede ser esta situación en donde podemos ir combinando este tipo de drogas, es decir, si yo llego a tener un aceleramiento con lo que es el consumo de la cocaína, y yo digo, ah, no, como estoy exacerbada y como estoy, ah, ya volviste, Picata, qué bueno. Entonces, lo que yo estaba diciendo es que el conocimiento que tienen las personas me parece súper Sí, peligroso, ya. Sí. súper peligroso, porque imagínate lo que es, como estoy exacerbada por el consumo de un tipo de droga que es estimulante como la cocaína, entonces como yo ya conozco que tiene esos riesgos, ahora lo que voy a hacer para bajarme y equilibrarme un poco, entonces consumo un poco de marihuana para un poco bajarme y aletargarme y qué sé yo, que eso es lo que habíamos visto la vez anterior. Entonces eso me parece peligrosísimo porque estoy jugando con mi cuerpo y con mi organismo de una manera terrible, porque me imagino los picos físicos que yo debo empezar a tener y el doble de lo que tiene que trabajar mi cuerpo para procesar, para metabolizar o para dar de baja todo eso que estoy ingresando a mi cuerpo. Por supuesto, además que no solo es eso, sino que cuando tú combinas drogas precisamente para tratar de, entre comillas, bajar el nivel de intoxicación de otra droga, lo que tú estás haciendo es enviando a tu cerebro señales totalmente opuestas. ¿Ya? Entonces, por un lado, le estás diciendo que se acelere y por el otro lado le estás diciendo pues que se Calme. deprima. Entonces, claro, que se calme. Esto es realmente grave, ¿no? Evidentemente los chicos cuando empiezan a consumir las drogas no saben esto, pero sí es importante que los padres y también los chicos conozcan estos efectos, ¿no? Porque, bueno, si ya estás de alguna manera enganchado con el consumo de drogas, tal vez esto no te sirva, pero para no engancharte o cuando apenas has tenido los primeros contactos, sí, con las distintas drogas, el saber cuáles son los efectos y el reflexionar sobre estos efectos pueden hacer la diferencia entre que vuelvas a buscar la experiencia y entre que no lo hagas más, ¿ya? Y en el caso de los padres, el conocer esto, a modo de psicoeducación, permite también que el cuadro no avance. Recordemos que en medida de que nosotros detectamos más tempranamente el consumo de droga en una persona, en un familiar, en un hijo, va a ser mucho más recuperable esa situación. En medida de que la cronicidad va avanzando y el cuadro se va haciendo más severo, evidentemente las posibilidades de recuperación van disminuyendo, ¿no?
Y también, o sea, los Exacto. tratamientos van haciéndose más caros, más largos. O sea, va a implicar evidentemente mucho más inversión de tiempo, mucha más inversión de recursos. De hecho, yo creo que si hay un error en nuestro sistema médico, es que precisamente nosotros invertimos poco en todo lo que es perdón, invertimos mucho en tratamiento, pero no en prevención, y debería ser al revés. Entonces, que las personas, que las familias sepamos de estos efectos, de que hay estos puentes, ¿no es cierto? Y de que no nos dejemos de engañar por los mitos que los chicos nos dicen sobre las drogas, pues esto puede ayudarnos, ya digo, a que detectemos el inicio de una situación que luego se puede convertir en algo mucho más inmanejable. Ujú. Y también, Cata, y también yo creo que este espacio que generosamente nos has compartido es también para decir que sí se puede, o sea, que se puede salir de esto, que las cosas no están perdidas, que hay opciones, que bueno que nos vea gente que diga que bueno poder prevenir. Ya, pero también si es que nos ven sobre todo las personas codependientes, es decir, las personas que están alrededor, los familiares que tienen, es decir, empezar a ver que sí es posible, que hay tratamientos, que sí, seguramente será un camino que nos toca emprender, pero que sí es posible salir y que sí hay una probabilidad, porque como que yo pienso que otro de los mitos que también se manejan dentro de lo que es consumo de drogas es que consumió drogas y se perdió y lo que va a pasar es de aquí para adelante, o se va a morir, o se va preso, o se va esto, y o si no, definitivamente va a convertirse en un indigente de la calle y cosas así, que yo creo que son uno de los miedos más grandes que puede tener la familia. Y Pero evidentemente que, esto puede suceder como por supuesto, consecuencia de la cronicidad, pero claro, previo a eso hay muchos otros estadios que son tratables. Y entendamos que en la actualidad hay muchas técnicas de tratamiento, ya digo, la mayoría multidisciplinarias, tanto a nivel ambulatorio, tanto a nivel de internamiento, utilizando tanto técnicas cognitivo-conductuales como técnicas alternativas y técnicas grupales que permiten una recuperación del paciente integral en la mayoría de los casos. ¿Sí? Por supuesto que va a haber un porcentaje pequeño, pues que sea reticente al tratamiento, pero en un porcentaje importante, la mayoría de pacientes, ellos pueden salir de esta problemática. Es muy importante que cuando nosotros como familiares detectamos las primeras señales de que hay consumo de drogas, nosotros asistamos a consulta especializada. Eso sí es muy importante. Si nosotros dejamos que pase el tiempo, porque si ya nos dicen, ¿no? Yo ahorita me estaba acordando de una señora que en realidad llegó a terapia después de 5 años de constantes alarmas, ¿no? Ella decía, pero es que yo realmente no me di cuenta. Y su hijita le decía, porque esto era por un hijo, ¿no? Entonces su hijita le decía, no, mamá, ¿te acuerdas cuando en el colegio ya nos dijeron y tú te enojaste y le cambiaste de colegio? Pero es que no, ahí no sé qué. Después te acuerdas en la universidad que yo te dije que tenía estos amigos que no eran buenos y tú me dijiste, no, no, pero es que son solamente como que la facha de estos amigos. Luego, ¿te acuerdas que venían a la casa y nos decían es que tu hermano, tu hijito está bien flaco, ¿qué le pasa? Ve que ojeroso, que no duerme y decías, lo que pasa es que creo que se pasa estudiando, luego ya no venía a la casa, o sea, realmente hay señales, ¿no? Es muy, muy importante como estar alerta a estas señales, más ahora que los chicos tienen facilidad de consumir drogas, facilidad de conseguir drogas, ¿sí? Y si es que yo tengo dudas, yo tengo miedo, yo tengo vergüenza, más aún todavía, y si yo tengo factores de riesgo como un padre o una madre o familiares que consumen cualquier droga, alcohol, marihuana, lo que sea, y yo creo que mi hijo podría tener este problema. Es muy importante ir a asesorarse con personas especializadas, evidentemente, pero es súper importante que asistamos a terapia, que vayamos, que busquemos ayuda.
¿ya? Porque, ya digo, mientras más tarde llega la ayuda, evidentemente el proceso es más tedioso. Mientras más rápido llega la ayuda, evidentemente hay más posibilidades y van a haber también estrategias más económicas de tratamiento, ¿ya? Porque, por ejemplo, si ya la cronicidad es muy fuerte, lo más probable es que tengas que internarle y un internamiento es costoso, pero si hay un consumo inicial, inclusive un consumo medio de drogas, probablemente entre la ayuda farmacológica y la psicoterapia puedas hacer un tratamiento ambulatorio efectivo, ¿no? Esto ya en los casos muy crónicos no va a funcionar. Entonces, mucho también depende de en qué momento de la enfermedad le asistimos al paciente. Y por supuesto también cuál va a ser el rol que tengamos tanto el paciente como la familia del paciente en el proceso de tratamiento. ¿Ya? También hay que entender que esta enfermedad, por ser muy compleja, ya por ser un fenómeno sumamente complejo, va a involucrar siempre en el tratamiento a todos los miembros de la familia, no solamente a la persona que consume, ¿ya? Entonces también tenemos que estar dispuestos a hacer cambios, tenemos que estar dispuestos a hablar, tenemos que estar dispuestos a abrir nuestro corazón, tenemos que estar dispuestos a cambiar dinámicas, a cambiar creencias, a ver las cosas que no queremos ver, tanto el paciente como sus familiares, por supuesto. O sea, evidentemente el camino no es fácil, pero de que es posible, ya digo, interviniendo con todos estos factores. Exactamente, mi Cata. Y bueno, como para ir cerrando un poquito, yo quisiera que entendamos lo que tú acabas de decir, que esto es un tema sistémico, que cuando un sistema tiene un síntoma, y esto podría llamarse un síntoma, cuando un sistema tiene un síntoma, todos los miembros del sistema podemos hacer algo por ese sistema. No hablo ni siquiera de poder hacer algo por la persona, me refiero a que algo debo estar haciendo yo también que influyó en esto. No es para sentirme culpable, es decir, porque eso no ayuda, la culpa no ayuda, es decir, yo tengo la culpa, por eso mi hijo está haciendo esto, porque yo no le di esto, porque yo me separé o porque le alejé de su mamá o de su papá, etcétera. O sea, porque viene o tendemos mucho las familias a culparnos por lo que está sucediendo. Entonces, la idea es primero no culparnos, pero sí asumir responsabilidad. Y asumir responsabilidad es decir, estoy segura que yo también algo hice para que esto haya sucedido. Por lo tanto, yo sí puedo hacer algo también para que nuestro sistema vuelva de alguna manera a equilibrarse. Eso como primera cosa. Y como segunda cosa es el no tener miedo, es el no tener miedo, el no sentir vergüenza, es decir, si es que yo sospecho al menos que algo está pasando o con un hijo o con un familiar, yo puedo buscar ayuda y puedo empezar a ver y no pasa nada, o sea, es mejor que me digan, no señora, usted está loca, está preocupada de gana, su hijo está en perfectas condiciones, a que esto se torne ya más fuerte y más difícil de salir. Así que yo creo que es no tenerle miedo, no pensar que me van a etiquetar, me van a estigmatizar, me van a... no, o sea, esto es una situación que sucede y que sucede a diario y que sucede ahora con más frecuencia todavía y que tenemos que estar alertas y que ya no es el tiempo de avergonzarnos y que ya no es el tiempo de decir a mí esto nunca me va a pasar, que ya no es el tiempo de decir mi hijo es un lindo y nunca, o mi hija es una linda y nunca le va a pasar. No se trata de eso. Muchas veces tomamos decisiones equivocadas y eso nos puede llevar a tener este tipo de consecuencias fuertes, pero que si es que estamos alertas, que si actuamos como familia, que si actuamos como sistema, que si nos protegemos, nos cuidamos, nos equilibramos, es posible, hay una esperanza, es posible salir de esto, no perderla, hacer todo lo que esté en las manos y mientras más temprano, muchísimo mejor. Así que ese yo creo que es el mensaje, mi Cata, y te agradezco muchísimo extrañándole al Juan, Sí, extrañándole al mucho. Juan, Que ya sí, está en ya lo sus clases. extrañamos, sí, él está en sus Sí, se hace clases y qué bueno, extrañar, sí, sí. pero bueno, él está haciendo lo que debe hacer también. Así es, qué bueno.
Así que mi Cata, mensaje final, muchas gracias. Bueno, yo creo que lo resumiste bastante bien. Es así, recordarles siempre que el consumo de drogas de alguna manera es solamente un síntoma de que algo está afectando profundamente un sistema familiar, ¿ya? Esto no quiere decir que seamos malos seres humanos, esto no quiere decir que hemos sido castigados, que Dios no nos quiere, que estamos endemoniados o cosa parecida. Esto quiere decir que tenemos que hacer cambios para desarrollarnos como sistema, como familia, que generalmente lo que sí, la manera en la que le estamos ayudando al familiar que presenta el síntoma, que es el consumo de drogas, generalmente no es el adecuado. La manera en la que le estamos ayudando probablemente es la más inadecuada, ¿ya? Por mucho que lo hagamos de buen corazón, de buena gana, con la mejor de nuestras intenciones, ya lo más probable es que nuestra ayuda está agravando su enfermedad por lo compleja que es. Entonces déjense ayudar. Si sienten miedo también es normal, si sienten vergüenza también es normal, pero dejemos de ladito un rato todo esto y asistamos a terapia, busquemos ayuda, y hagámoslo con instituciones y personas especialistas en el tema. No nos quedemos con el gran elefante en casa, porque así es la adicción en una casa. Es como un gran elefante, esto dice un autor, este rato no me acuerdo el nombre, pero dice es como tener un gran elefante en el medio de la sala y no poder hablar de él, ni tampoco poder moverme por el espacio que este gran elefante ocupa en la mitad de mi sala, ¿no? Entonces, no nos quedemos con esto. Empecemos a hablar de este gran elefante con gente adecuada, con instituciones adecuadas y busquemos ayuda, porque vamos a ver que no es tan grave, ¿ya? Y que podemos hacer cosas para salir de esta situación. Yo pienso que esto es muy importante. Si nos están viendo, por favor, y si tienen problemas de drogas en casa, por favor hablen, pídanos ayuda, asistan a terapia, no traten de de hacer lo que ya han hecho, seguramente se van a frustrar. Déjense asesorar por personas especializadas que hemos trabajado ya con este tema y sabemos del tema, pues y ya, pues estamos ahí para ayudarles siempre que necesiten. Muchas gracias, mi querida Catalina Villafuerte, psicóloga clínica y especialista en drogodependencias. Pues si es que necesitan apoyo, pues Catalina tiene mucha experiencia en el tema. Así que muchísimas gracias, mi Cata. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante, y te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Igual para ti, Tati, y para el Juan, que ya está haciendo lo suyo y eso es muy bueno. Ya, nos Bien. vemos. Chao, chao.